Bien, vamos a continuar. Gracias, primero darles gracias de nuevo por su esfuerzo, por venir desde su casa, por venir en esta tardecita que estaba lindo el día, fresquito, el viento estaba muy lindo. Ahí cuando nos traía Gustavo pasaba el viento y estaba muy lindo el día. Así que tu esfuerzo de venir, de anotar, de traer tu Biblia, de traer a otros, también Dios lo conoce y Dios lo va a recompensar, y más para poder conocer la palabra de Dios. Así que te animo a que lo puedas seguir haciendo. Y ahora vamos a continuar, y en esta segunda parte quería que podamos hacer un break para también poder meditar en lo que estuvimos viendo. Hay algunos ya se acercaron para decirme un poco acerca de lo que estábamos viendo, las dos venidas de Cristo. La primera que tenía que ver con la cruz, la segunda que tenía que ver con el reino. Luego, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, las diferencias que hay, que estuvimos viendo. El arrebatamiento va a ser en las nubes y la segunda venida de Cristo va a ser pisando la tierra, y otras características que vimos. Pero ahora vamos a continuar con las dos resurrecciones. Vamos a continuar ahí en tu apunte, que tenés el punto D. Y ya estamos finalizando. Vamos a ver dos temas más. Este de las dos resurrecciones y un último punto más, que tiene que ver con posición y estado. Bien, las dos resurrecciones. En el apunte tenés ahí, dice: a través de las Escrituras, Dios ha revelado a todas las generaciones que los muertos habrían de resucitar. Era la esperanza de los antiguos y es una doctrina de toda la Biblia, pero es necesario reconocer las siguientes distinciones. Vamos a ir, por favor, a estos dos versículos, a Job 19, 25 y 27. Job, está antes de Salmos. Job 19, 25 al 27. Y en estos versículos vamos a ver cuál era la esperanza que tenían los antiguos en el Antiguo Testamento. Job 19, del 25 al 27. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y Job, a pesar de la prueba que estaba teniendo, podía conocer más a Dios, y al final lo terminó glorificando. Este libro que habla del sufrimiento y de la adoración, a pesar de la prueba, ¿no? Pero Job reconoció: yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él sabía que luego de morir iba a tener un encuentro con Dios, o sea, iba a vivir luego de la muerte. Job, que está en el Antiguo Testamento y que es el primer libro en escribirse en la Biblia. Los antiguos tenían esta esperanza, y vamos a ver que en Hebreos 11, acompáñame por favor, del 17 al 19, vamos a ver que había también otra persona que tenía esta esperanza. Hebreos 11. Versículo 17 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, el único hijo que tenía, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y acá está el versículo, dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía esa convicción de que Dios tenía el poder para poder levantarlo luego de morir. Y Job tenía la seguridad de que iba a ver a Dios cara a cara después de la muerte. Entonces vemos, estos versículos nos aseguran de que la resurrección es bíblica, está en la palabra de Dios. Luego de morir, luego de esta vida, en los años que vivamos, 30, 40, 70, 80 años,
vamos a enfrentarnos ante Dios. Y vamos a ver que hay dos tipos de resurrecciones. Va a haber dos clases de resurrecciones. Y también acá podés pensar en qué situación vos vas a estar también. Pero vamos a ver esta doctrina de la resurrección. Este primer punto que está acá dice, en cuanto a la condición de los resucitados, se mencionan dos resurrecciones. Vamos a ver la primera resurrección. Vamos a escribir también ahí en el pizarrón para poder tenerlo en cuenta como algo general de todo lo que vimos hoy. Vamos a ver las dos resurrecciones. Y vamos a ver la primera resurrección. ¿Y de qué tiene que ver? La primera resurrección, llamada así, en Apocalipsis 25. Y lo bueno de leer tantos versículos como el que vamos a leer ahora, Apocalipsis 25, es que vamos a tener una agilidad para poder encontrar los versículos. Si lees mucho la Biblia, te va a ser fácil poder encontrar los versículos rápido, vas a abrir, capaz que en el mismo lugar donde tenías que abrir. Pero bueno, si no, hay que echar un poco de aceite y desoxidar un poco la Biblia. Así que Apocalipsis 25 al 6 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de la primera resurrección. Y vamos a ver que esta primera resurrección tiene características. Primero, es para vida eterna. Vamos a Daniel 12:2. Acompáñenme a Daniel 12:2. Hay dos resurrecciones. La primera tiene que ver con vida eterna. Daniel 12:2. Dice así. Lo leo para avanzar el tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación, confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, esta primera resurrección tiene que ver con la vida eterna. Las primeras personas que van a resucitar en este evento van a ser para tener la vida eterna. Y también vamos a ver que Jesucristo la llamó resurrección de vida en Juan 5:29. Vamos a ver también que es para los salvos de todos los tiempos. Luego vamos a ver en qué momento se dan esta primera resurrección. Pero no solo hay una primera, sino hay una segunda resurrección, como vemos ahí en tu apunte. Y el nombre que surge de la explicación está en Apocalipsis 20, del 5 al 6, que ya lo leímos, pero que vamos a volver a leer. Apocalipsis 20, del 5 al 6. Recién estábamos hablando un poco de lo que estábamos viendo, y para algunos es la primera vez que están escuchando del tema del arrebatamiento, de las venidas de Cristo. Así que si tenés para anotar, anotá los versículos, subrayalo y ponele al lado un poco la explicación de lo que estamos hablando. Apocalipsis 20, del 5 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Perfecto. Y habla de la segunda muerte. Esta segunda muerte tiene que ver con esta segunda resurrección. Y vamos a ver que también tiene que ver con los muertos. Dice, es la resurrección de los otros muertos. También Daniel le llama la resurrección para vergüenza y para confusión perpetua, como ya habíamos leído. Cristo la llama la resurrección de condenación, en Juan 5:29. Es para los condenados de todos los tiempos. Entonces, hay dos tipos de resurrección. Vamos a definirlo eso. Dos tipos de resurrección. La primera tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con las personas que fueron salvas, con los justos de todos los tiempos. La primera resurrección tiene que ver con vida eterna. Y la segunda resurrección tiene que ver con condenación. Es claro, es sencillo. Pero vamos a ver en tu apunte que la primera resurrección
tiene tres momentos diferentes. ¿Bien? Primera y segunda resurrección. Vamos a poner acá, primera, y segunda resurrección. ¿Listo? Bien. Vemos, dice, en cuanto al tiempo en que ocurre cada resurrección, veremos dentro de la primera resurrección tres momentos diferentes. El primer momento es justo antes de la tribulación, resucitarán los miembros de la iglesia de todos los tiempos. Esto es lo que ya habíamos visto, que cuando Jesús venga a buscarnos, como dice Ainto Punte, antes de la tribulación, nos va a venir a buscar todas las personas que murieron y que confiaron en Cristo, desde Hechos 2 hasta ahora, van a ser resucitadas. Todas las personas que murieron y creyeron en Cristo. Por ejemplo, si nosotros hoy vivimos y en algún momento morimos, y ya morimos, nuestro cuerpo va a estar acá en la tierra, nosotros vamos a estar en el cielo, pero Cristo va a venir a buscar a todas las personas que hayan confiado en Él. Y vamos a ir con Él al cielo. Y nos va a dar un nuevo cuerpo. Va a ser una resurrección de los cuerpos. Y vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Que esta primera resurrección ya la vimos. Así que vamos a leer el pasaje y a continuar. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? El versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Perfecto. Subrayar las palabras, estaremos con el Señor para siempre, la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esta primera resurrección, tiene que ver con el arrebatamiento. Arrebatamiento. Se me lengua la traba. Y tiene que ver con el arrebatamiento, con la diferencia que estábamos viendo de la segunda venida de Jesucristo. Es este mismo momento, antes de la dispensación del milenio. Vamos a avanzar con el segundo punto. Justo después de la segunda venida de Cristo, o sea, en este momento, en la segunda venida de Cristo, ¿qué va a suceder? Resucitarán los justos muertos durante la tribulación. Todas las personas que murieron durante este periodo van a resucitar en este momento. Los que confiaron en Cristo durante la tribulación y todo lo que sucederá en esta tierra, los que murieron y entregaron su vida por Cristo, manifestando su fe, van a resucitar en ese momento. Y vamos a ir a Apocalipsis 24, que nos habla de este suceso. Apocalipsis 24. Dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, las personas que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús, por creer en Él y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esas personas fueron resucitadas en el momento de que Cristo vino y reinaron con Él los siguientes 1000 años. Entonces, esta es el segundo momento de la primera resurrección. Y la tercera nos dice así: en ese mismo momento resucitarán los santos del Antiguo Testamento, desde Adán. Y vamos a ver que la primera resurrección tiene tres momentos. Y para que vos te lo puedas acordar y para que vos lo puedas repasar. Entonces, la primera resurrección tiene que ver con vida eterna. Eterna.
Eso es lo primero que tenés que diferenciar. Primera resurrección, vida eterna. Y son 3 momentos. La segunda resurrección, que es la que vamos a ver ahora, tiene que ver con condenación. Juicio. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver? Vimos que en la segunda resurrección van a ser levantados los muertos de todos los tiempos, pero para confusión y vergüenza. Para vergüenza y confusión perpetua, como veíamos en Daniel. Y vamos a ver ahí, en tu apunte, dentro de la segunda resurrección, todos los perdidos resucitarán al mismo tiempo para el juicio del gran trono blanco. Y uno puede llegar a pensar, si una persona muere ahora que no tiene a Cristo, ¿dónde va? Va al infierno, ¿no? Podemos pensar, si rechazó a Jesús. Pero esa persona va a estar en el Seol, en un lugar preparado, que es como el infierno, para luego ser condenado, luego de que suceda el juicio del gran trono blanco, ahí sí va a ser condenada al infierno. Esto va a ser en un momento. La segunda resurrección sucede en un solo momento, que es en el juicio del gran trono blanco, el gran trono blanco. Y vayan por favor al pasaje que está ahí en tu apunte, en Apocalipsis número 20, del 11 al 15. Ese es el juicio del gran trono blanco. Trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Lo vamos a leer. Dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que la tierra y el cielo no tienen nada que ver en este momento, va a ser en el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, muchas personas. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta muerte, esta segunda muerte, tiene que ver con la muerte eterna, al infierno, para condenación. Tiene que ver con la segunda resurrección, donde todas las personas que rechazaron a Dios y rechazaron a Cristo durante todo el tiempo, durante toda la historia, van a ser resucitadas, como estamos viendo las resurrecciones, pero van a ser resucitadas, pero para darles un juicio, una condenación eterna por todos sus pecados. Todas las personas que hayan rechazado a Cristo van a tener esta condenación, como vemos en Apocalipsis 20. Entonces hay 2 resurrecciones. La primera, para vida eterna, y tiene 3 momentos. Y la segunda resurrección tiene que ver con condenación, con juicio, el juicio del gran trono blanco. Bien, y podés ahí repasar los versículos y repasar los puntos, porque también va a ser algo importante para que puedas ver en tu examen. Y de lo último que vamos a hablar en esta noche es de algo muy interesante, porque estuvimos aprendiendo mucho, conociendo mucho de la palabra de Dios. Capaz que algunos ni conocían acerca de estos temas y ahora los están viendo, son nuevos, y qué bueno que puedas conocerlo. La verdad es necesario poder aprenderlo, poder estudiarlo, leerlo en la Biblia, o capaz que ya lo sabías y decís, esto yo ya lo sé, me están diciendo los mismos versículos que yo ya leí, o quizás yo lo podría explicar mejor, yo lo conozco más en profundidad, y puede ser, pero de este último punto que vamos a ver, este último tema tiene que ver con la posición y con el estado. La posición y el estado. Y vamos a avanzar unas hojas ahí hasta el último punto que está en tu apunte, que es el punto F. Nos salteamos ahí ese gran contenido de los juicios y vamos a ver la diferencia entre la posición y el estado del creyente. Algo muy, muy, muy importante también. Bien, ¿qué es
la posición y qué es el estado. Leemos, posición es lo que el creyente es en Cristo y se establece por Dios en el momento de creer para salvación. Tiene que ver, ahora vamos a leer esos versículos, tiene que ver con la doctrina y por la gracia de Dios es una posición absolutamente perfecta e inmejorable. Bien, la posición es lo que es el creyente en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios borró todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nos dio una posición, nos puso en un lugar. Y ahora vamos a ver en Efesios 1, del 3 al 6, las bendiciones que Dios nos dio. Efesios 1, del 3 al 6. Y vamos a ver lo que es la posición. Lo que nosotros somos en Cristo. Cuando nosotros creímos en Jesús, Dios nos puso en una condición que no cambia delante de Él. Efesios 1, del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vamos a ver que en el versículo número 4 nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando dice sin mancha, quiere decir intachables. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra propia vida, intachables, o sea, sin nada, sin ninguna equivocación, sin ningún error. Si yo me tengo que poner a pensar en mi propia vida, ojalá fuese así, pero no soy así. ¿Y sabes qué? ¿De qué nos habla entonces para que fuésemos santos y sin mancha? De que nosotros tenemos un estado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos una condición en el mismo momento en el que recibimos a Cristo. Y te voy a hacer una pequeña ilustración acá, en este pequeño lugar. Mirá. Delante de Dios, nosotros tenemos esta posición que está acá. Posición. Que no cambia. Esto es que nosotros somos justos, que nosotros somos santos, que nosotros somos intachables. Cuando Dios nos ve a nosotros, desde el día que recibimos a Cristo, solamente ve a su Hijo y ve a alguien perfecto, ve a alguien santo, alguien intachable. A través de Cristo, Él nos ve perfecto. Esa es nuestra posición. Como dice tu apunte, se establece por Dios en el momento de creer. Tiene que ver con la doctrina y por la gracia de Dios es una posición absolutamente perfecta e inmejorable. Delante de Dios, en el cielo nosotros estamos así espiritualmente. Pero ¿sabes qué? El siguiente punto que vamos a ver tiene que ver con el estado. Y vamos a ver qué es. Pero primero vamos a ver algunas características de la posición. Así lo tenemos más en claro. Primera de Corintios 1 al 30 nos dice de cuál es nuestra condición inmejorable, perfecta, la que nosotros recibimos al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Primera de Corintios 1:30. Dice así, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabés que sos vos? Sos justificado por Dios, sos santificado por Dios, fuiste comprado, redimido por Dios. Redención tiene que ver con comprar por un precio alto. Dios te compró si vos aceptaste a Jesús y perteneces a Dios. ¿Sabés qué? Esto es todo lo que vos sos en Cristo. Esta es la condición permanente que Dios te dio. Esta es tu posición. Alguien, por favor, que me lea 1 Corintios 6:11. Son hermosos versículos, hay unos capítulos más adelante, 6:11, que nos dicen quiénes somos en Cristo, quiénes somos ahora que recibimos a Jesús en nuestro corazón. 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Perfecto. ¿Qué nos hizo Dios? Dios nos ha hecho santos. Dios
nos ha hecho justos delante del Señor Jesús. Espero que puedas entender esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros somos. Aunque no lo creas, Dios te hizo así. Por gracia, no lo merecemos, pero Dios nos dio este lugar, esta posición. Y nosotros somos así. Vamos a ver que luego vamos a tener una responsabilidad, pero esto no cae, es permanente. Vamos a ver en Colosenses 1, del 12 al 13. Colosenses 1, del 12 al 13. Como último versículo para ver nuestra posición. ¿Quién lo quiere leer? Con gozo dando gracias al Padre, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Perfecto. Él nos va a dar una heredad. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. No sé cómo fue en tu familia, no sé cómo es tu relación con tus padres, si es buena o es mala, si los viste o no los conoces. Pero ¿sabes qué? Dios, en el momento en que aceptaste a Jesús, Él te adoptó. Sos un hijo por la sangre de Cristo, sos un hijo de sangre de Dios. Ahora sos su hijo, Él te compró. Y ¿sabes qué? Esa es tu posición. Sos hijo de Dios. Y eso no cambia, eso es permanente. También, como decía, el versículo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora somos hijos de Dios, ya no somos más lo que éramos antes. Pero ¿sabes qué? No solamente está nuestra posición, porque si vemos el día a día en nuestra vida, vamos a ver que quizás muchas veces no somos como deberíamos ser, ¿no? Muchas veces no actuamos como deberíamos actuar, como hijos de Dios, sino que muchas veces nos equivocamos, fallamos, pecamos, y eso no tiene que ver con nuestra posición de lo que somos delante de Dios. Tiene que ver con nuestro estado. ¿Por qué? Porque el estado, como dice tu apunte, es lo que el creyente es en sí mismo en cada momento de su vida cristiana. Tiene que ver con el deber de asemejarse a la dignidad de la posición que tiene delante de Dios, por lo cual es variable en el camino de la perfección. Para poder estudiar también la hermenéutica, el estudio de toda la Biblia, vamos a ver que hay versículos que hablan acerca de lo que nosotros somos, pero hay otros versículos que hablan de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, si uno no entiende este concepto de posición y estado, uno dice, nosotros somos santos en un versículo y nosotros somos pecadores. ¿Cómo puede ser que haya contradicciones? Es porque una tiene que ver con tu posición, con lo que nosotros somos, y otra tiene que ver con tu estado. Acá está el marcador y vamos a hacer una pequeña ilustración de más o menos cómo sería nuestro estado. Mirá, ¿cómo sería nuestro estado un solo día en esta tierra? No sé si se ve ahí. A ver, voy a correr un poco acá. Y esto va a ser un poco cómico, pero quizás es un poco real. Mira, por ejemplo, no sé, mañana lunes, motivado por lo que aprendimos hoy en hermenéutica, te levantás y haces tu devocional. Y te estás pareciendo a lo que nosotros somos en Cristo, una persona espiritual que busca a Dios, un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Llega el mediodía y vas al trabajo y te encontrás con tus compañeros y empezás a hacer lo mismo que ellos. Empezás a decir quizás malas palabras y ahí tu posición ya no es como debería ser, ¿no? Estás bajando. Pero pedís perdón a Dios. Pedís perdón a Dios, te das cuenta que eso es pecado y volvés a ser como eras antes. Pero ¿sabes qué? A la tarde, luego, en vez de leer la Biblia como dijiste que ibas a leer, te pusiste a hacer otras cosas que no tenías que hacer. Fallaste a Dios o pecaste. Y ahí empezaste a bajar. Y luego te enviaron una prédica y la viste y era una prédica muy buena. Tenía que ver con la hermenéutica y te gustó. Y pudiste aprender mucho y te pareciste más a Cristo. Pero luego no oraste antes de dormir y ya no te pareciste a Cristo. ¿Qué pasa? Después, el día siguiente hiciste tu devocional y pudiste ser más como Cristo. Y ahí la gráfica queda hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos como Cristo en nuestra posición permanente delante de Dios. Pero en nuestro estado, cada día va a ir cambiando. Y la idea de Dios es que tu estado
de cada día pueda parecerse a tu posición, a lo que vos sos en Cristo. ¿Entendés? Es un desafío que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a ver que hay versículos que nos animan a ser como nosotros somos en nuestra posición, como nosotros somos delante de Dios. Esa es la dignidad que nosotros debemos buscar tener como la posición que Dios nos dio. Vamos a 1 Corintios 1, 10 al 11. Que vamos a ver algunos versículos que nos animan a ser como nosotros somos en Cristo. 1 Corintios 1, 10, 11. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira lo que dice: Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, que hay entre vosotros peleas, discusiones. ¿Qué pasa? Nosotros, si queremos ser como Cristo, no debemos andar en peleas, en discusiones, en herir a los demás, en lastimar a los demás, en causar divisiones, sino que nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar guardar la unidad. ¿Por qué? Porque Cristo es pacífico, Cristo busca la paz, y nosotros en Cristo debemos mostrar la paz. Para Dios nosotros somos como Cristo, pero cada día debemos parecernos a como es Cristo, a como nosotros estamos delante de Dios, como Cristo. ¿Entendés? ¿Quién va entendiendo? A ver, que me levante la mano, ¿quién está entendiendo la relación entre posición y estado? Acá Pablo no está entendiendo mucho. ¿Está entendido? Perfecto, estamos entendiendo. Ahí está. Bueno, para los que todavía no están entendiendo, nuestra posición es lo que nosotros somos en Cristo, que está establecido desde el momento que le recibimos. Nuestro estado es nuestro andar diario cada día, que se debe asemejar a la vida de Cristo, que se debe asemejar a lo que nosotros ya somos en Él. Bien, como veíamos, puede ser que un día estés bien, otro día estés más o menos, pero la idea es que tu vida se parezca a la vida que somos en nuestra posición a través de Cristo. Y vamos a leer el siguiente versículo, que está en el capítulo 3 de 1 Corintios 1 al 3. Dice así, la siguiente página: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero ¿cómo? ¿La Biblia no decía que nosotros fuimos justicia de Dios, que fuimos santificados, que fuimos hechos justos? ¿Se contradice la Biblia? Porque ahora dice que podemos llegar a ser carnales. No, sino que, como veíamos, hay una diferencia. Tenés que diferenciar cuando la Biblia está diciendo lo que nosotros somos en posición y cuando la Biblia te anima a que vos seas como sos en tu posición. Porque cada día vos podés llegar a fallar, te vas a arrepentir, pero podés fallar. Lo que debemos hacer es parecernos como somos en nuestra posición. Dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais incapaces. Dice, porque aún, y ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nosotros no debemos andar como el mundo, como personas que no conocen a Cristo. Debemos andar como hijos de Dios, en luz, sed imitadores de Dios. Y muchas veces, como te dije, podemos llegar a fallar, pero hoy es la oportunidad también de que si te acordás de algo que vos hiciste mal, puedas arrepentirte, puedas pedir perdón a Dios. Por un pensamiento, por una mala actitud, algo que hiciste de una forma equivocada en tu corazón, o por algo que hiciste mal en un hecho o en una acción. Y podés pedirle perdón a Dios, confesar tu pecado a Dios y pedirle perdón también a la persona que heriste, que eso también va a ayudar a restaurarlo. Pero ¿sabes qué? Debemos parecernos a nuestra posición. Colosenses 3, del 8 al 9. Acompáñame ahí. Y este es el último tema que estamos viendo acerca de la hermenéutica, porque debemos tener en cuenta que hay versículos que nos hablan de nuestra posición y hay versículos que hablan también en la palabra de Dios de nuestro estado, que nos van a desafiar a parecernos a nuestra posición. Colosenses 3,
del 8 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bien, gracias. Aprendimos un montón de cosas, muchísimas cosas, muchos versículos, muchos temas, muchos puntos. Pero ¿sabes qué? De nada sirve si no aplicamos los versículos que nos desafían como este, a no ser como nuestro viejo hombre, sino a ser como Cristo, a ser como es nuestra posición en Jesús. Este versículo que nos leían nos desafiaba a no mentir, a tener cuidado con nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos envidia. Vemos que el hermano tiene algo que quizás es mejor que yo y lo queremos desear y hasta se lo podríamos sacar si tuviésemos la oportunidad. Y eso está mal, es incorrecto. Quizás tenemos la oportunidad de hacer algún negocio o en un trabajo y utilizamos un método deshonesto o un fraude o un engaño para poder sacar alguna ventaja. Y eso también está mal. O quizás decimos que fuimos para algún lugar a nuestros padres y quizás mentimos y decimos otra cosa. Eso está mal. Debo darme cuenta de que todas estas cosas no son las que a Dios le agrada. Y no es lo que yo soy en Cristo. Es lo que yo era antes de conocer a Cristo. Y ahora en esta nueva vida, si conociste a Cristo hace poco, debes ser como Cristo es, pero como es tu posición en Él. Vamos a leer 2 versículos más y vamos a terminar en este tiempo. ¿Sabes? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Quién lo quiere leer? Otra persona que no haya leído nunca. Parientes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino solamente, mi presencia solamente, sino mucho, voy de vuelta. Sí. Por ahora, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Perfecto. Debemos ocuparnos de la salvación que Dios nos dio. No es una salvación que nosotros debemos ganarnos, que nosotros debemos mejorar, porque Dios nos la dio y es perfecta. Ya tenemos el cielo asegurado. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos ocuparnos de poder crecer espiritualmente. Debemos ocuparnos de parecernos a Jesucristo, a lo que Él nos dio en Cristo. En obediencia, como decía la primera parte del versículo. Si han pasado muchos años en tu vida, que conocés la Biblia, que venís a la iglesia, que sos cristiano, tenés todavía una responsabilidad más grande delante de Dios. Y esto es algo muy fuerte, porque no sirve de nada que yo he estado 7 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, si yo no aplico en mi vida lo que estoy conociendo o lo que conozco de la Biblia. Es un desafío muy grande para mí también poder enseñar lo que aprendí y lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que estoy enseñando. Pero también vos, como hijo de Dios, te va a pedir cuentas a vos de lo que vos conocés, de lo que vos aprendiste hoy de la palabra de Dios y de lo que sabés que tenés que aplicar, hacer, obedecer. Dios sabe lo que vos conocés de la palabra de Dios y Él sabe también lo que vos tenés que cambiar, lo que vos tenés que mejorar. Y Dios te lo dice porque te ama, porque quiere lo mejor para vos. Quiere que seas como Cristo, porque cuando estemos en el cielo vamos a ser como Cristo. Pero ¿sabés qué? Él nos da la oportunidad, la posibilidad de ser en esta tierra como vamos a ser en el cielo, como Cristo. Y el último versículo, ahí en Hebreos 6:1, que también nos va a desafiar a poder ser como somos en nuestra posición delante de Dios. Es un desafío cada día, pero espero que también puedas llevarte acerca de toda la enseñanza que tuvimos de la hermenéutica en Hebreos 6:1, también que te puedas llevar acerca de lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. ¿Quién lo quiere leer que no haya leído?
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios. Perfecto, gracias. Vamos, dice, a la perfección. Y esta semana estaba escuchando una prédica que hablaba de este versículo. Y decía, vamos a la perfección significa vamos a la madurez. Y ya para terminar, este último versículo nos desafía a que vayamos a la madurez, al crecimiento. ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Conoces poco? Bueno, te animo a que puedas leer más la Biblia, a que puedas agarrarla, abrirla, leerte Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, leer los evangelios, las cartas, leer el Antiguo Testamento. Si ya tenés muchos años en la fe y todavía no leíste los profetas menores, te animo a que puedas leer Oseas, que puedas seguir leyendo los libros que quizás no conoces bien, pero te animo a que puedas seguir madurando en tu fe, que puedas crecer. ¿Por qué? Porque la vida del creyente no debe quedarse estática o quieta o frenada. Debe ser un andar diario, un crecimiento constante, sin conformarse en un solo lugar. No podés quedarte ahí, quieto, sentado en un banco. Espiritualmente tenés que moverte, tenés que crecer, no podemos quedarnos como niños. Tenemos que madurar. Está bien ser niño cuando nacés, pero luego que pasa el tiempo, tenemos que madurar y tenemos que crecer. No podemos quedarnos así. Entonces este último desafío, este último ánimo, es que puedas conocer, repasar lo que estuvimos viendo de hermenéutica. Que lo que estuvimos viendo pueda ser de bendición para tu vida, que lo puedas repasar, leer los versículos, fijarte en tus apuntes, lo que anotaste, pero que también tu vida pueda ser transformada por la palabra de Dios. Y que todo lo que aprendiste no infle tu cerebro hasta que te duela tu cabeza, sino que pueda ensanchar tu corazón y que pueda ir hacia tus manos y dar a otras personas lo que vos pudiste aprender a través de tu vida, de tu aplicación, a través de tu amor, de tu servicio, a través de todo lo que vos hagas, que puedas dar a otros lo que pudiste aprender durante todo este tiempo. Así que ahora vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por todo este tiempo que pudimos aprender. Cualquier pregunta que tengas, vení, acércate también. Dani está ahí sentado con muchas ganas de poder escuchar todas las preguntas que vos puedas decirle, todas las preguntas que vos quieras preguntarle. ¿Dale? Pero de verdad, gracias por escuchar todo este tiempo. En lo personal estoy muy agradecido porque pudiste aprender junto conmigo lo que es hermenéutica, lo que es el estudio de la palabra de Dios. Que hay métodos, que hay principios, que hay reglas para que vos puedas entender correctamente la palabra de Dios. Y así poder también aplicarla a tu vida bien y poder enseñarlas a otros también correctamente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias en este tiempo. Gracias por cada persona que hay en este lugar. Gracias porque nos has hablado, porque a través de este espejo también de tu palabra nos has mostrado cómo estamos hoy. Y te queremos pedir perdón, Señor, si hay algún pecado en nuestra vida, algún mal pensamiento, alguna mala actitud, alguna mala acción que hemos hecho, Señor, que te hemos desobedecido. Perdona, Señor, todos nuestros pecados que hemos cometido día a día. Limpia nuestro corazón, Señor, y te damos gracias porque podemos crecer, porque podemos conocerte en tu palabra, porque podemos ser más como Jesús. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo, ese poder, Señor, que nos da la posibilidad de poder obedecerte. Antes estábamos perdidos, antes éramos hijos de ira, antes éramos enemigos tuyos, pero ahora somos tus hijos y queremos vivir como hijos tuyos, Señor. Queremos ser luz para que el mundo pueda ver una vida diferente. Queremos ser sal para que las personas puedan tener sed de ti y puedan buscarte a ti, Señor. Gracias por todos los hermanos que estuvieron aprendiendo con nosotros hermenéutica. Te pido para que ellos puedan seguir repasando los versículos, sus apuntes, para que puedan crecer y conocerte más, Señor. Te damos gracias por todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.